Capítulo 2. El ratón y la culebra. Estuve poco tiempo en aquel lugar, pues me parecía un mal sitio. No encontré ahí ningún empleo y las pocas limosnas que recibía no alcanzaban más que para un pedazo de pan. Así que caminé hasta otro pueblito llamado Maqueda. Ahí fui de puerta en puerta pidiendo limosna. Fue entonces cuando mi mala suerte o mis pecados, que el cielo quería castigar, me hicieron tocar en una puerta. Me abrió un sacerdote que me revisó de arriba a abajo. Finalmente me preguntó si sabía decir misa. Yo no tenía idea de semejante oficio, pero dije que sí. El ciego me había enseñado que cuando se trataba de ganar dinero, uno debía decir que sabía hacer cualquier cosa. Así que mentí, y el cura me recibió como su criado. Yo estaba muy contento de poder vivir en la casa de un religioso. Creía que un sacerdote tendría toda clase de virtudes. Pensaba que sería una buena vida al lado de un hombre caritativo y amable. Pero ¿quién me iba a decir que había saltado del sartén a la olla? El ciego era el mismísimo Alejandro Magno, comparado con el avaricioso clérigo. Bien dice el refrán, que el hábito no hace al monje, y es por eso que entre los servidores de la iglesia hay algunos de mal corazón. Me hizo entrar a la casa para enseñarme el rincón en el que debía dormir. Con la mirada revisé aquel lugar buscando cosas apetecibles, pero por ningún lado se veía nada de comer. En otras casas suele haber un pedazo de tocino colgado de alguna viga, con un queso sobre una tabla o por lo menos una canastilla con los restos de pan del almuerzo. Ahí no había nada. Fue entonces cuando me señaló lo que yo habría de comer. Dentro de un armario cerrado con llave estaba guardado un manojo de cebollas atado con un lazo. El cura me explicó que me daría una cada 4 días. Cuando delante de algún visitante le pedía la llave, él me la daba diciendo: «Toma, y me la traes de regreso pronto. No comas demasiadas golosinas, pues te pueden hacer daño». Los huéspedes, al oír esto, pensaban que en aquel armario se guardaban conservas de frutas deliciosas, mermeladas de naranja, de Valencia y toda clase de delicias. Pero la verdad es que no había ahí más que unas míseras cebollas colgando de un clavo. Por si fuera poco, el tacaño cura las contaba diariamente, y si yo llegaba a tomar un poco más de lo que me correspondía, me castigaba duramente. La verdad es que yo creía que iba a morir de hambre. Si en las habitaciones de abajo no encontré nada, tampoco hallé cosa alguna en las de arriba. Solamente vi un gran cofre cerrado con un pesado candado. Al paso de los días, supe que ahí guardaba el cura todo el pan que compraba o le regalaban, y que aquel era su gran tesoro. Aquel hombre era mucho más generoso cuando se trataba de su comida. Todos los días me mandaba a comprarle 5 monedas de carne, y se preparaba un buen caldo. A mí me dejaba tomar un poco de aquella sopa, pero ni un gramo de carne. Cuando mucho me arrojaba unos pedazos de pan duro para que los remojara en aquella agua caliente. Los sábados se acostumbraba a comer en el pueblo cabeza de carnero. Él cumplía la tradición sin falta y cada semana se comía una cabeza completa. Cuando acababa de roer los huesos y los dejaba casi blancos, me los daba en un plato y me decía: «Toma, come, triunfa, el mundo es tuyo. No tienes de qué quejarte, vives como el Papa». Yo me enfurecía, pero no le respondía nada. A las 3 semanas de vivir en su casa me encontraba yo tan flaco que apenas si podía estar de pie. Estaba pálido, ojeroso y cansado. Pensaba que esa vez sí me iba a morir de hambre. Y seguramente así hubiera sido, si Dios y mi astucia no me hubieran ayudado. Engañar a mi amo anterior había sido bastante fácil, pues aquel viejo no veía, pero el cura tenía la mirada de un águila. Cuando yo recogía la limosna durante el ofertorio de la misa, el cura no dejaba de observarme. Llevaba la cuenta exacta de cada moneda que caía en la canasta. Incluso reconocía su valor por el sonido que hacía al caer. Ni por un instante dejaba de ver mis manos, y si hubiera intentado robarle un solo centavo, se hubiera dado cuenta de inmediato. En cuanto acababa de recorrer la misa, pidiendo limosna, él me quitaba la cesta, y al acabar la misa ponía todo su contenido en el cofre. Así que engañarlo era mucho más difícil.
aunque hubiera intentado cometer el grandísimo pecado que es robar dinero de la iglesia, nunca lo hubiera logrado. No había manera de quitarle una sola moneda. Durante el tiempo, yo creí que cuando me mandara a la cantina a comprarle un poco de vino, podría quedarme con algunos centavitos del cambio, pero eso nunca sucedió. El cura no bebía más vino que el de consagrar la hostia que tomaba durante la misa. Él explicaba su avaricia diciéndome con las siguientes palabras: «Mira, Lázaro», me decía, «los sacerdotes debemos ser muy medidos con la comida y con la bebida. Por eso en esta casa se come y se bebe solo lo necesario». Pero el cura mentía, pues cuando iba a decir una misa, a rezar un rosario o a un velorio, y era convidado a comer, comía más que un lobo hambriento y bebía más que nadie. Mientras no tuviera que gastar su preciado dinero, parecía un barril sin fondo. Yo solamente comía bien cuando lo acompañaba a esas comilonas. Donde mejor me servían era en las bodas y en los velorios. Rogaba para que las muchachas del pueblo se casaran pronto, y que Dios me perdone, que los más ancianos abandonaran este mundo. Llegué incluso a pensar que el Señor oía mis ruegos, o que por mi culpa encontraban el fin de sus días algunos cristianos, pues en los 6 meses que yo estuve murieron 20 personas, y gracias a ella podía seguir viviendo. Y es que esas eran las únicas ocasiones en las que podía llenarme el estómago. Pensé muchas veces en alejarme de mi avaro amo, pero nunca me decidía. En primer lugar, porque pensaba que por la debilidad de mis piernas no podría ni siquiera llegar caminando a la salida del pueblo. Y en segundo, porque consideraba la situación y me decía: «Ya he tenido 2 amos. El primero me traía muerto de hambre. Lo dejé y vine a caer con el segundo, que me tiene ya con un pie en la tumba. ¿Qué pasaría si el siguiente fuera más cruel y más avaro que estos 2? Seguramente no me quedaría más que irme de este mundo». Por esto no me atrevía a huir de aquella casa. Creía que cada nuevo amo sería peor que el anterior, y me daba temor pensar en eso. Estaba yo muy afligido, y lo único que se me ocurrió fue encomendarme a Dios. Creo que el Señor, viéndome ir de mal en peor, decidió nuevamente darme su ayuda. Un día que mi amo había salido del pueblo, llamaron a la puerta mientras estaba solo. Abrí y vi que era un herrero, que iba de puerta en puerta preguntando si había algo que reparar. Llevaba colgando una gran cantidad de cucharas, llaves viejas, cerraduras descompuestas y cuchillos sin filo. Cuando oí lo que me preguntaba, pensé que era un verdadero ángel enviado por el cielo en mi auxilio. Creo que el Espíritu Santo me iluminó, pues le respondí: «Sí, hay algo que arreglar. He perdido una llave y temo que mi señor me azote si regresa y no la encuentra. Por favor, revise las llaves que trae y vea si alguna me sirve». El buen hombre sacó un gran manojo de llaves y comenzó a probarlas una por una. Mientras tanto yo rezaba fervientemente al cielo, pidiéndole que alguna llave me funcionara. De pronto la gran tapa del cofre rechinó. Mi Salvador había logrado abrirlo. Revisé lo que había dentro de inmediato y le dije: «Yo no tengo dinero para pagarle, pero tome de ahí adentro su pago». El cofre estaba lleno de hermosos y suaves panes, o por lo menos así me parecían a mí, cuando la verdad estaban bastante duros, pues llevaban un buen tiempo guardados. El herrero, que al parecer también era muy pobre y de seguro sufría de hambre igual que yo, tomó una de aquellas piezas. Antes de marcharse me dio varias veces las gracias y se fue contento mordisqueando su pan. El pobre no sabía que yo era el que se quedaba más alegre. Me quedé contemplando aquel tesoro. Tal era mi felicidad que hasta el hambre se me quitó. Preferí no tocar ninguna pieza para que la falta de aquel día fuera menor. Esperaba que el cura no notara que se había perdido uno de sus atesorados panes. El avaro llegó al anochecer y abrió su cofre. Gracias a Dios, no notó la falta de la pieza que se había llevado mi ángel protector. Al día siguiente, el cura volvió a salir. En cuanto cruzó la puerta, corrí a abrir mi paraíso de pan. Esta vez únicamente observé el interior por un momento y casi de inmediato elegí una pieza.
Tomé el pan entre mis manos y en menos de lo que canta un gallo me lo comí entero. Con mucho cuidado acomodé lo que sobraba para disimular y cerré el cofre. Me puse a barrer la casa lleno de alegría. Pensaba que con aquel remedio mi vida dejaría de ser tan triste. Pero aquel gusto me duró poco tiempo. Una noche, cuando iba ya a acostarme, vi que el cura abría el cofre y contaba los panes. El tacaño puso cara de sorpresa y volvió a contar. Cada vez que revisaba se extrañaba más. Yo disimulaba, pero en voz baja rezaba: San Juan, que no note que falta pan. Después de mucho hacer cuentas, se volvió hacia mí y dijo: si no tuviera tan protegido este cofre, juraría que alguien ha robado mis panes, pero a partir de hoy los contaré con más cuidado. Hoy quedan exactamente 9 panes y un pedazo. Recuérdalo bien, muchacho. 9 panes y un pedazo. Esas palabras fueron como flechas que dieron justo en mi corazón. Me entristecí pensando que volvería a mi antigua y pobre dieta. Al día siguiente mi estómago, que ya se había acostumbrado a comer mucho, comenzó a rechinar desde temprano. Cada minuto que pasaba sentía más y más hambre. El avaro salió y me quedé solo. Me acerqué al cofre y lo abrí. Me puse a mirar el pan, casi a adorarlo. Lo estuve viendo un buen rato sin atreverme a tomar ni una migaja. Conté las piezas esperando que el cura se hubiera equivocado, pero para mi mala suerte no fue así. Lo único que pude hacer entonces fue pasar un rato oliendo los panes y dándoles miles de besos. Me puse a hacer mis quehaceres, pero el hambre no me dejaba en paz. No podía pensar más que en comer. A cada rato volví a abrir el cofre para ver y besar los panes. Creo que Dios volvió a tener piedad de mi triste situación y me inspiró una gran idea, me dije a mí mismo. Este cofre es viejo. La madera tiene algunos pequeños agujeros. Es posible que los ratones puedan entrar por uno de ellos y comerse el pan. Puedo decir que la culpa es de los roedores. No me llevaré un pan entero, sino que lo iré desmigando y comiendo de a poco en poco. Saqué los panes y los puse sobre una servilleta de tela que encontré sobre la mesa. Tomé uno y le quité un poco de miga, la cual puse sobre la tela. Con cada uno de los panes repetí la misma operación. Les quitaba muy poco para que el cura no se diera cuenta. Cuando acabé de desmigar todos, los volví a poner en su lugar. Doblé la servilleta y me llevé las migajas a la boca. Las migajas cayeron en mi estómago haciéndome sentir un poco mejor. Al poco rato llegó el cura a comer. Antes de sentarse abrió el cofre para tomar algo de pan. Cuando vio el estado en el que estaba su comida, se preocupó mucho. Por la manera en que estaban roídos los panes, parecía que habían sido atacados por ratones. El hombre revisó de arriba a abajo su cofre y con tristeza descubrió que había bastantes agujeros por los que podían entrar los animalitos. Dando gritos de desesperación me llamó y me dijo: Lázaro, mira el daño que ha sufrido nuestro pan. ¿Nuestro?, pensé yo. Si jamás el cura había compartido conmigo su tesoro. Pero aparentando estar muy asombrado le pregunté: ¿qué pasó? ¿Quién le hizo eso a nuestro pan? ¿Qué ha de ser?, me respondió. Ratones, que no dejan cosa alguna en buen estado. Nos sentamos a comer y la suerte me favoreció, pues aquel día recibí más pan que ningún otro. Eso fue porque tomando un cuchillo afilado, el cura cortó todos los pedazos de los que creía habían probado los roedores. Me servía estos trozos mientras decía: «Cómete eso, a fin de cuentas, los ratones son animales muy limpios». Así que ese día los ratones me dieron bien de comer. Los siguientes días el cura se dedicó a reunir tablitas y clavos para reparar su cofre. Recogía clavos de la calle e incluso los desenterraba de las paredes, pues su avaricia era tanta que no quería gastar un centavo en esas cosas. Cuando reunió el material necesario, se dedicó una tarde entera a arreglar su caja. Le puso tantos remiendos que resultaba imposible que un ratón pudiera escabullirse dentro. Cuando terminó su trabajo, quedó muy satisfecho y repetía constantemente: «Ahora sí, ratones, los reto a intentar burlar mi vigilancia».
Nunca más podrán robar ni una miga de mis panes. Más les vale mudarse a otra casa, porque en esta ya no encontrarán comida. Yo estaba desconsolado y en voz baja me quejaba amargamente. Oh, Dios mío, ¿estaré condenado a pasar hambre toda mi vida? Yo que tenía esperanzas de poder vivir mejor, de comer un poco más que la pedacería que el cura me da, he perdido todas mis ilusiones. Ese hombre ha cerrado mis sueños con sus clavos y su martillo. ¿Qué va a hacer de mí? La puerta de mi consuelo se cerró. Así estuve lamentándome hasta que mi amo volvió a salir. Entonces me acerqué al cofre y lo revisé con cuidado. El sacerdote había hecho un buen trabajo. No quedaba ya ni un hueco por el que pudiera pasar un mosquito, menos aún un ratón. Abrí la caja y todavía pude sacar un poco de aquellos panes que mi amo había raspado con el cuchillo, pues pensaba que los ratones los habían ensuciado. Con mucho cuidado pude desprenderles un poco más de migajón. Pero la necesidad es una gran maestra que nos enseña a buscar la mejor manera para sobrevivir. Noche y día pensaba en nuevos trucos para comer mejor. Dicen que el hambre vuelve a las personas más astutas, y por lo menos así era en mi caso. Una noche estaba desvelado pensando en cómo sacar provecho de aquella llave que ya no podía usar. Me di cuenta de que mi amo dormía profundamente, pues roncaba y daba unos grandes resoplidos. Me levanté muy quedito, y habiendo en el día pensado lo que iba a hacer, tomé un cuchillo viejo y me acerqué a la vieja arca. Encajé el cuchillo y lo empujé haciendo fuerza. La caja estaba sin fuerzas ni corazón, toda carcomida y muy blanda. Así que pronto se rindió y se abrió un agujero de buen tamaño en uno de los costados. Parecía la obra de un ratón. Entonces abrí el arca y repetí la operación de roer los panes. Con el estómago algo más tranquilo, volví a acostarme sobre el montón de paja que me servía de cama, y al poco rato me quedé dormido. Hasta esa noche no había dormido tranquilo, y no porque me tuvieran inquietos los problemas del rey de Francia, sino porque el hambre que no me dejaba en paz, por esa noche dormí a pierna suelta. Al día siguiente mi amo descubrió el nuevo agujero que tenía la madera. Abrió el cofre y descubrió que el pan había sido atacado de nuevo. Se puso a maldecir a los ratones y a decir: «¿Qué es esto? Nunca antes había encontrado ratones en esta casa y ahora parece que hay miles de ellos». Sin duda decía la verdad, pues los ratones acostumbran vivir en donde encuentran algo que comer, y como en aquella casa no había alimento ni para las personas, los roedores preferían vivir en hogares más surtidos de víveres. El viejo volvió a su búsqueda de tablitas y clavos. Reparó de nuevo el arca y aquella noche volvió a dormirse como un bebé. Yo me levanté de nueva cuenta, abrí un pequeño agujerito, y así seguimos durante días. Él remendaba de mañana, yo rompía de noche. Parecíamos tener a destajo el tejido de Penélope, o estar jugando a aquel dicho de donde una puerta se cierra, otra se abre. A los pocos días la caja estaba completamente desfigurada. Tenía tablitas de todos los colores y tamaños, y muchos clavos y tachuelas. Nadie que no la hubiera visto antes podría adivinar que en otros tiempos había sido una resistente caja de madera. Como su remedio no funcionaba y todas las mañanas aparecía la caja rota y el pan comido, el cura dijo: «Este cofre está muy maltratado. La madera está vieja y blanda. Cualquier ratón puede romperla. Además le hemos puesto tantos clavos, parches y remiendos que temo que no resista un golpe más y se rompa en el próximo martillazo. Si esto sucediera, me saldría muy caro comprar una caja nueva. Lo que debemos hacer es atrapar a los ratones cuando estén adentro. Yo mismo pondré unas ratoneras para que caigan esos bichos asquerosos». Se fue a visitar a los vecinos para pedirles prestada una ratonera y unos pedazos de queso. Volvió pronto llevando el artefacto con unas cortezas de queso viejo. De inmediato puso manos a la obra, preparó la trampa y la colocó dentro del cofre. Aquella noche yo completé mi cena con las migas de pan y por supuesto con los pedazos del oloroso queso. Al otro día, como halló el pan ratonado y el queso comido,
El cura no paraba de maldecir y de preguntarse qué clase de ratón sería ese que robaba sin caer en la trampa. Le contó a los vecinos lo sucedido y les preguntó su opinión. Todos estaban muy confundidos por la historia del cura. Después de discutir un rato, los vecinos llegaron a la conclusión de que no eran ratones, pues estos animalitos no saben escaparse de las trampas. Finalmente un hombre dijo: «Yo creo saber de qué se trata. En mi casa solía andar una culebra. De seguro en su casa hay una. Como son animales tan largos, pueden quitar la comida puesta como cebo y huir, pues su cuerpo no queda completamente atrapado, aunque les caiga la trampa encima». A todos les pareció muy buena aquella explicación, también a mi amo, quien la creyó por completo y se quedó muy alterado. Desde entonces dejó de dormir a pierna suelta, pues cualquier cosa que oía, un gusano royendo la madera, el crujir de un mueble, los ruidos de la calle, lo despertaban, pues creía que era la culebra robándose su pan. Al instante se ponía de pie y con un garrote que guardaba sobre la cabecera de su cama, golpeaba fuertemente el cofre, queriendo espantar a la culebra. Hacía tal escándalo que despertaba a los vecinos y a mí no me dejaba dormir. Además, como había escuchado que las culebras buscan el calor de los durmientes y se metían en las cunas y en las camas, tenía miedo de volver a acostarse, pues temía que aquel bicho lo mordiera. Así que cuando acababa de golpear el cofre, se iba a acostar a mi lado sobre el montón de paja. No me dejaba dormir en paz. Se acostaba sobre todo el montón y yo tenía que acurrucarme en el suelo. Además, me quitaba la única cobija. Durante aquellas extrañas noches, prefería hacerme el dormido. Por las mañanas el cura me decía: «¿No sentiste nada anoche, muchacho? Anduve despierto persiguiendo a la culebra. Como son animales muy fríos, tengo miedo de que buscando calor se acerque a ti y te muerda». Pídale a Dios que no sea así. Me dan mucho miedo esos animales. Yo no sé qué haría si me mordiera. De esta manera pasaban las noches y con tanto escándalo, la culebra, o mejor dicho el culebro, pues yo era el ladrón, no se atrevía a acercarse al pan. Pero durante el día, cuando el cura se iba a cumplir con sus obligaciones y me quedaba yo solo, me dedicaba a mordisquear el tesoro. Tuve miedo de que en sus andanzas nocturnas encontrara la llave del cofre que había ocultado entre las pajas, así que decidí metérmela en la boca. Después que viví con el ciego, tenía la boca hecha como una bolsa, pues cuando lograba quitarle una monedita la escondía ahí. Estaba tan acostumbrado que incluso podía comer con la boca llena de centavos. Si no guardaba el dinero ahí, el ciego me lo quitaba todo. Durante algún tiempo estuve durmiendo con la llave escondida abajo de la lengua y no tenía miedo de que el cura la encontrara, pues no parecía ni siquiera tan listo como el ciego. Pero cuando la desgracia viene, no hay nada que la detenga. Una noche, yo creo que por culpa de mis pecados, la llave resbaló dentro de mi boca. Por casualidad, el agujero de la llave quedó en una posición especial. Cada vez que respiraba, el aire salía por ahí y se producía un silbido. Cada vez el sonido subía de volumen, hasta que fue tan fuerte que mi amo se despertó asustado, creyendo que era el silbido de la culebra. Se levantó sin hacer ruido y de puntitas se acercó a donde yo dormía. Llevaba listo su garrote. El sonido parecía provenir de entre la paja, así que el cura pensó que la culebra se había ocultado ahí, atraída por mi calor. El hombre se acercó aún más para distinguir el lugar exacto del que venía el ruido. Entonces levantó el garrote para poder darle a la culebra y lograr matarla. Con toda su fuerza descargó tal golpe sobre mi cabeza que me dejó sin sentido y descalabrado. Cuando se dio cuenta de que a quien había golpeado era a mí, se asustó. Se inclinó junto a mí, me levantó la cabeza y comenzó a llamarme a gritos para que despertara del desmayo. Entonces sintió la sangre que salía de mi frente y se dio cuenta del daño que me había hecho. Rápidamente buscó una vela para alumbrar y poder distinguir con claridad qué era lo que me había pasado. Volvió y acercó el fuego a mi cara. Yo estaba todavía quejándome con la llave en la boca entreabierta. El cura se espantó, pues no sabía qué era aquello que me brillaba entre los dientes.
Con 2 dedos extrajo el dorado objeto. Cuando se dio cuenta de lo que era, de inmediato corrió a probarla en la cerradura de su cofre. El cofre se abrió. El cura, furioso, solamente murmuraba: «Ya encontré al ratón y a la culebra que se comían mi tesoro. Ya los encontré». ¿Qué pasó durante los 3 días siguientes? No lo sé. Lo pasé como si hubiera estado dentro del vientre de una ballena, pues todo a mi alrededor estaba oscuro y en silencio. ¿Qué pasó durante los 3 días siguientes? No lo sé. Los pasé como si hubiera estado dentro del vientre de una ballena, pues todo a mi alrededor estaba oscuro y en silencio. El golpe había sido tan fuerte que el desmayo me duró todo aquel tiempo. Conozco la historia porque después escuché al cura contársela a todo el que llegaba a visitarlo. De otra manera nunca hubiera sabido lo que ocurrió esa noche. Cuando volví en mí, seguía acostado sobre la paja. Tenía la cabeza vendada y llena de pomadas y aceites medicinales. Espantado pregunté: «¿Qué es esto? ¿Qué sucedió?». El cruel sacerdote me respondió: «Pues resulta que ya logré capturar a los ratones y a las culebras que se comían mi pan». Me miré y noté que estaba tan maltratado que pude imaginarme lo que había sucedido. A esa hora llegó una vieja que curaba con hierbas y pomadas. La mujer se me acercó y comenzó a quitarme los vendajes y a curarme las heridas. Poco después llegaron los vecinos. Cuando me vieron despierto, exclamaron: «Ha vuelto en sí». Gracias a Dios no fue tan grave. Entonces comenzaron otra vez a contar la historia y a reírse, mientras que yo, el culpable, lloraba. Luego me dieron de comer, pues estaba muerto de hambre, después de tantas horas sin probar bocado. Todavía estuve 15 días sin poder levantarme. No corría ya peligro alguno, pero aún no me sentía bien. Estaba medio sano y tenía mucha hambre. Poco a poco se curaron mis heridas y me restablecí. El día que me levanté, mi amo me tomó de la mano y me sacó a la calle. Ahí me dijo: «Lázaro, desde hoy no estás más a mi servicio. Busca otro amo y ve con Dios, que yo no quiero la compañía de un muchacho tan bueno como tú. Eres el peor travieso que he conocido. De seguro te volviste malo cuando trabajaste con el ciego. Vete de aquí». El cura se persignó como si yo estuviera endemoniado. Volvió a la casa y me cerró la puerta en las narices.